¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 44% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio. Esperamos mejorar en ese nuevo pronóstico. Y si te están gustando los videos, no te olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, deja un me gusta. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promoción 2627 para que puedas empezar a apostar. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol femenino del 4 de diciembre. Vamos a empezar con la Bundesliga femenina. El encuentro entre el Bayer Leverkusen versus el Potsdam. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Bayer Leverkusen de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria. Así que el Bayer Leverkusen no viene jugando nada bien. 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y el Potsdam de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5. Es decir que tampoco viene jugando nada bien, aún no conoce la victoria. Y veamos enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el Potsdam, una segunda victoria para el Potsdam. Una victoria para el Bayer Leverkusen, segunda victoria para el Bayer Leverkusen y tercera victoria para el Potsdam. Es decir que el Potsdam es el favorito. Veamos cómo le va el Bayer Leverkusen como local. Y el Bayer Leverkusen como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien como local. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Potsdam como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Es decir que el Potsdam no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Bayer Leverkusen está séptimo con 9 puntos. Y el Potsdam está último en zona de descenso con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana el Bayer Leverkusen y un 19% a que gana el Potsdam. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles. Es decir que como mínimo habrá 3 goles. Más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Liga F femenina de España. El encuentro entre el Valencia versus el Atlético de Madrid. Veamos si bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Valencia de los últimos 5 encuentros de 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Valencia no viene jugando nada bien. 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Atlético de Madrid tampoco viene jugando nada bien. Veamos enfrentamientos entre ellos. Una victoria del Atlético de Madrid, un empate, segundo empate, segunda victoria para el Atlético de Madrid y tercera victoria para el Atlético de Madrid. Es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a Valencia como local. Y Valencia como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Valencia juega bien como local, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Atlético de Madrid tiene como visitante 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Atlético de Madrid no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está quinto con 20 puntos y el Valencia está séptimo con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana el Valencia y un 45% a que gana el Atlético de Madrid. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Atlético de Madrid. Vamos al siguiente encuentro y vamos al encuentro entre el Betis versus el Levante. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Betis de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no viene jugando nada bien el Betis. Y el Levante de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Levante viene jugando bien, 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Levante, una victoria para el Betis, un empate, segundo empate y segunda victoria para el Levante. Es decir que el Levante es el favorito. Veamos cómo le va al Betis como local y el Betis como local tiene una victoria, 3 derrotas, un empate, es decir que el Betis no viene jugando nada bien como local, pero vemos, vean, si no viene jugando nada bien como local. Y el Levante como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias,
un empate. Así que el Levante como visitante es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Levante está cuarto con 20 puntos y el Betis está en la posición 12 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gana el Betis y un 51% a que gana el Levante. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente división femenina y nos vamos a la división 1 femenina de Francia. El encuentro, digamos que un clásico de París, en lo que es nivel de equipos femeninos, que es el Paris Football Club y el Paris Saint-Germain. Veamos, se baja, no baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Paris Football FC de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que viene bien el Paris FC, y vemos como mínimo hace un gol. Y el Paris Saint-Germain de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 4 victorias, un empate, es decir que el Paris Saint-Germain viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para el Paris Saint-Germain, segunda victoria para el Paris Saint-Germain, tercera victoria para el Paris Saint-Germain y cuarta victoria para el Paris Saint-Germain, es decir que el Paris Saint-Germain es el favorito. Veamos cómo el Paris FC como local. Y el Paris FC como local tiene una derrota, 2 empates, 2 victorias. Es decir que se podría decir que juega bien como local, y vemos que como mínimo hace un gol. Y el Paris Saint-Germain como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien el Paris Saint-Germain como visitante, aún no conoce la derrota. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Paris Saint-Germain está segundo con 23 puntos y el Paris FC está tercero con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana el Paris FC y un 43% a que gana el Paris Saint-Germain. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a las Women's Super League, que es la versión de la Premier League pero a nivel de clubes femeninos. El encuentro entre Liverpool versus el West Ham. Vemos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Es decir que Liverpool no viene jugando nada bien. Y el West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el West Ham viene mejor. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Liverpool, una victoria para el West Ham, un empate, segunda victoria para Liverpool y tercera victoria para Liverpool. Veamos a ver cómo le va a Liverpool como local. A Liverpool como local tiene una victoria, 3 derrotas, 2 victorias, 3 derrotas. Es decir que Liverpool como local no vino jugando nada bien. Y el West Ham como visitante tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es decir que el West Ham juega bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Con la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el West Ham está quinto con 12 puntos y el Liverpool está décimo con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana el Liverpool y un 40% a que gana el West Ham. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Manchester City versus el Brighton. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Brighton es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el City, segunda victoria para el City, tercera victoria para el City, un empate y cuarta victoria para el City. Es decir que el Manchester City es el favorito.
cómo le va al Manchester City como local. Y el Manchester City como local tiene 4 victorias, una derrota, así que juega bien como local. Y el Brighton como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas, así que el Brighton no juega nada bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, el Manchester City está cuarto con 15 puntos y el Brighton está noveno con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 75% a que gane el Manchester City y un 10% a que gane el Brighton. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir, que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Serie A femenina de Italia. El encuentro entre el Milan versus la Roma. Veamos si bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Milan de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que el Milan viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y la Roma de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que la Roma juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para la Roma, un empate, una victoria para el Milan, segundo empate y segunda victoria para la Roma. Es decir que una victoria para la Roma, empate, una para el Milan, segundo empate y segunda victoria para la Roma. Es decir que la Roma es el favorito. Vemos como el Milan como local. El Milan como local tiene un empate, 3 victorias, una derrota. Así que el Milan juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y la Roma como visitante tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones la Roma está primero con 27 puntos y el Milan está quinto con 16 puntos. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, visita y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y luego vamos al encuentro del Como versus la Fiorentina. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Como de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir el Como es un equipo irregular. Y la Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que la Fiorentina también es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para la Fiorentina, segunda victoria para la Fiorentina, tercera victoria para la Fiorentina, cuarta victoria y una victoria para el Como, es decir que la Fiorentina es el favorito. Veamos cómo le va al Como como local, y el Como como local tiene un empate, una victoria, 3 derrotas, es decir que el Como no juega nada bien como local. Y la Fiorentina como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que la Fiorentina juega bien como visitante. Y vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones la Fiorentina está cuarto con 19 puntos y el Como está noveno con 7 puntos. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana Fiorentina. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Eredivisie de Países Bajos, con la Eredivisie femenina, el encuentro entre el Excelsior versus el PSV. Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Excelsior de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, así que el Excelsior no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Y el PSV tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que el PSV viene jugando mejor. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el PSV, una victoria para segundo empate, disculpen, segunda victoria para el PSV y tercera victoria para el PSV, es decir que el PSV es el favorito. Veamos cómo va al Excelsior como local. Y el Excelsior como local tiene 3 derrotas, 2 empates, así que el Excelsior juega pésimo como local, aún no conoce la victoria. Y el PSV como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, así que el PSV tampoco juega bien como visitante. En la tabla de posiciones
El PSV está quinto con 13 puntos y el Excelsior está noveno con 5 puntos. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el PSV. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combine 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si te gustan los videos, déjame un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Si te gustan los videos, déjame un me gusta. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627 para que puedas apostar. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.